Bien, muchachos, un saludo cordial, siendo este nuestro primer encuentro por esta vía para el curso de discretas. Como ustedes recordarán, en la clase anterior habíamos quedado en este ejercicio, en el ejemplo 3.11, donde habíamos comprobado, usando notaciones asintóticas, que calcula producto era más eficiente o es más eficiente que calcula otro producto, desde el punto de vista de que calcula producto nos había dado una notación asintótica O grande del logaritmo natural de n y calcula otro producto de n logaritmo natural de n, por lo que calcula producto resultaba ser más eficiente. Bueno, ahí habíamos quedado la lección anterior. Hoy deseo abordar el tema de otras notaciones asintóticas. Ya les había mencionado que además del uso del O grande, existen dos notaciones asintóticas, hablando de la notación omega y la notación teta. Entonces quiero introducir la definición de estas otras notaciones. Ciertamente la notación teta se emplea cuando yo puedo acotar una función f de n tanto superior como inferiormente a través de otra función g de n, y la función omega se emplea cuando yo más bien estoy acotando inferiormente a una función f de n a través de un múltiplo de otra función ahí g de n. Entonces veamos la definición. La definición lo que nos plantea es que si tenemos una función f de n y una función g de n con dominio ambas en el conjunto de los números naturales, vamos a decir que la función f es de orden al menos g y se denota f de n igual a omega de g de n si existe una constante real positiva c donde el valor absoluto de f va a ser mayor o igual que c multiplicado por el valor absoluto de g. Entonces aquí es donde se aprecia que la notación omega, ¿qué es lo que implica? Buscar ya no una cota superior como hacíamos con el O grande, sino más bien una cota inferior, ¿verdad? Esta desigualdad se tiene que satisfacer para todo el conjunto de los números naturales o exceptuando un número finito de ellos. Ya había aclarado cuando logramos introducir la definición de lo grande lo que esto significa. Esto de que excepto un número finito de ellos significa que la desigualdad se va a satisfacer a partir de algún número natural. Puede ser que se den todos los naturales, pero es totalmente válido, de acuerdo con esta definición, que se excluyan algunos naturales, de tal manera que la desigualdad, por ejemplo, comience a ser cierta a partir de 4, a partir de 5, a partir de 100. Lo importante es que sea cierta a partir de algún número natural. Bueno, por otra parte, si tenemos una función f de n que es omega de g de n y al mismo tiempo que es O grande de g de n, lo cual es completamente válido porque puede ser que la función f se acote inferiormente por un múltiplo de g y también se acote superiormente por otro múltiplo de g. Si ambas cosas ocurren simultáneamente, entonces vamos a decir que f de n es de orden teta de g de n y se utiliza este símbolo para la notación teta. Bueno, ciertamente cada notación asintótica tiene como una finalidad. El omega se utiliza cuando uno está analizando un algoritmo en la mejor situación. El teta cuando se está analizando un algoritmo en el caso intermedio o promedio. Y el O grande, como ya lo vimos en la sección anterior, se emplea cuando yo analizo un algoritmo en la peor situación. Bueno, vamos a comenzar, antes de ver algunos ejemplos de análisis de algoritmos, con lo que correspondería a ejemplos de demostración para la notación teta y la notación omega. Entonces voy a tratar de ir explicando esto en el screen. Estoy buscando alternativas, muchachos. Hoy voy a hacerlo de esta forma, pero si no sale muy bien, para la próxima clase grabaré lo que haga una pizarra pequeñita que tengo por ahí. Como ustedes saben, pues todos estamos aislados en nuestras casas, ¿verdad? Y en mi casa pues tengo ciertas limitaciones, pero en la medida de lo posible trataré con los recursos que tengo, de hacer las cosas lo mejor que pueda, y yo les agradeceré que me lo hagan saber si
si realmente cuál es la vía más adecuada. Probemos hoy de esta forma, grabando en el screen con un lapicito que tengo, y si esto no funciona, trataré entonces para la próxima grabación de hacerlo de otra manera, y ahí ustedes me van retroalimentando. Les recuerdo que nos estaríamos viendo, bueno, no viendo, sino más bien escuchando, bueno, y también viendo. Nos estaríamos reuniendo el próximo viernes 20 de marzo a través del uso de la herramienta Microsoft Teams. Entonces, nada más para mostrarles, esta es la herramienta Microsoft Teams. Un poco la idea es que cuando ustedes usan las credenciales de la universidad para ingresar a la herramienta, ya les tiene que aparecer el curso de estructuras discretas, porque la matrícula es automática. Entonces ustedes ingresan ahí al curso de discretas, y esto nos va a dar la posibilidad de reunirnos de manera sincrónica. Entonces yo voy a crear esa reunión para el próximo viernes, y a través de eso pues el objetivo es tratar de ver cómo puedo, utilizando este mecanismo, aclarar dudas, ¿verdad? Consultas que surjan y demás. Bueno, esa sería la mecánica para la próxima clase sincrónica, ¿ok? Bueno, volviendo al ejemplo, ya habíamos visto un ejercicio muy similar a este, no sé si lo recuerdan, pero nosotros habíamos probado que esta suma tiene la característica de ser O grande de n a la j más 1. Eso es algo que ya habíamos probado, ¿sí? Y si uno lo analiza, pues ciertamente, si yo quiero probar que 1 a la j más 2 a la j, etcétera, más n a la j, si yo quiero probar que eso es θ, tengo que probar que es O grande, ¿verdad? Y también tengo que probar que esto es omega. La parte de lo grande ya había sido probada en un ejemplo anterior, entonces esa no la voy a volver a hacer. Me voy a concentrar en la demostración del omega, que sería, digamos, como lo nuevo, ¿verdad? En este ejercicio. Pero aclarar, siempre que me piden el θ, tengo que probar las dos, ¿verdad? El O grande y el omega. ¿Ok? Bueno, entonces voy a intentar hacer la demostración ahí, a ver cómo me sale. Ok, yo lo que quiero es demostrar que 1 elevado a la j más 2 elevado a la j más, etcétera, más n elevado a la j es omega de n elevado a la j más 1. Habíamos visto que para poder probar el O grande, la técnica, si teníamos una suma, como en este caso, consistía en cambiar cada sumando por el término más grande, ¿verdad? Eso porque en el O grande buscamos una cota superior. En el omega lo que estamos buscando es más bien una cota inferior, ¿verdad? Entonces de pronto alguien podría pensar de una manera bastante lógica que si yo quiero buscar un omega, pues si tengo una suma, lo que debería hacer en analogía a lo que se hizo con el O grande es cambiar cada sumando por el término menor, ¿verdad? Y entonces, en este caso, eso correspondería a pensar en cambiar cada uno de estos sumandos, ¿verdad? Por 1 a la j, porque 1 a la j es el término más pequeño. Entonces, esto es 1 a la j, más cambio el 2 a la j por 1 a la j, y así cada sumando, el n a la j lo cambio por 1 a la j. Y de pronto eso sería muy razonable, y efectivamente si hago eso estoy acotando inferiormente la sumatoria. El problema es que vean que en este caso esta suma de esos n, 1 a la j, realmente es igual a n, o lo que es lo mismo n por
1 a la j, pero como 1 a la j es 1, eso me quedaría igual a n. Y entonces yo me doy cuenta que no me está funcionando la técnica de cambiar por el sumando más pequeño, porque yo en este ejercicio necesito llegar no a n, sino a n a la j más 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que cuando se trata de sumas o de sumatorias, la técnica de cambiar por el elemento más pequeño usualmente no va a servir. Entonces hay que usar otro tipo de estrategia, ¿verdad? ¿Cuál sería esa estrategia? Bueno, la estrategia, muchachos, se fundamenta en partir de la suma. Yo tengo aquí un 1 a la j más 2 a la j, bueno, más n a la j. Y entonces uno lo que hace es pensar en tomar de esa suma prácticamente la mitad de los términos. O sea, quitar de esa suma prácticamente la mitad de los términos. Y para eso usualmente pues vamos a tener dos casos, cuando n sea par y cuando n sea impar. Si n es impar, lo que va a suceder es que la suma tiene un centro. Y entonces un poco el razonamiento de esto es, para poder encontrar la cota inferior, yo lo que hago es eliminar todos los sumandos hasta llegar al centro, ¿de acuerdo? Hasta llegar al centro. Voy a desarrollar el caso impar, para que luego veamos que el caso par es muy parecido. Y para efectos de evaluación de examen, a mí lo único que me interesa es que ustedes desarrollen el caso impar, que en realidad, como ya ahorita lo vamos a ver, prácticamente incluye el caso par, ¿ok? Entonces vean, la lógica es la siguiente. Yo voy a decir que esta expresión es mayor o igual que iniciar la suma en el centro de la suma, ¿ok? Y el centro de la suma se obtiene a calcular la parte entera superior de n medios. Estamos claros que si n es un número impar, n medios pues va a tener decimales. Entonces la parte entera superior de n medios, estaríamos hablando de la aproximación entera más cercana, pero hacia arriba, no hacia abajo. Por ejemplo, si n fuera 5, ¿verdad? Pues ahí tendríamos la suma 1 a la j, más 2 a la j, más 3 a la j, más 4 a la j, más 5 a la j. Entonces, ¿cuál es el centro de esta suma? El 3 a la j, ¿sí? Nuestro objetivo desde este punto de vista para encontrar la cota inferior es eliminar todos los sumandos que aparecen antes del 3 a la j. ¿Cuál sería esa parte entera de n medios para este caso? Bueno, aquí n es igual a 5, entonces 5 medios me daría 2.5. La parte entera superior de 2.5 sería 3, porque nos aproximamos al entero, pero que esté por encima. Entonces, este valor, la parte entera superior de n medios, me estaría dando 3 para este caso. En general, siempre cuando yo tomo la parte entera superior y n es impar, en general, en cualquier caso, eso siempre lo que nos va a permitir es podernos ubicar exactamente en el centro de la suma. Entonces, si yo comienzo la suma en su centro y continúo hasta el último sumando, estoy prácticamente quitando la mitad, no es exactamente la mitad, pero es como la mitad de los elementos, ¿de acuerdo? Y en función de eso, ¿verdad? En función de eso, resultaría que la expresión que estamos obteniendo es más pequeña, ¿sí? Es una expresión más pequeña. Bueno, voy a borrar esta parte y vamos a continuar con la demostración. Esto es más pequeño, la suma que ha iniciado en la parte entera superior de n medios. Esta suma es más pequeña que esta. Bueno, y entonces ahora sí, la técnica de trabajo consiste en cambiar cada sumando por el más pequeño, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es cambiar cada sumando por el más pequeño, pero naturalmente el más pequeño es la parte entera superior de n medios. Yo voy a cambiar todos los sumandos por ese, ¿verdad? Todos los sumandos los cambio por ese.
Y bueno, la pregunta que surgiría es ¿cuántos términos tengo aquí? ¿Verdad? Porque eso sería igual a la parte entera superior de n medios a la j por el número de términos que tengo ahí. Y la fórmula que me permite calcular la cantidad de términos que tengo ahí corresponde a n más 1 dividido entre 2. Esa es una fórmula, muchachos, que siempre ocurre. Siempre que n sea impar, ¿verdad? Naturalmente, si n es impar, n más 1 va a dar par y se va a poder dividir entre 2. Siempre, cuando yo comienzo la suma en su centro, siendo n impar, el número de sumandos que quedan va a corresponder a esa fórmula, y eso inclusive lo podríamos demostrar por inducción matemática, pero yo se lo voy a dar como algo que simple y sencillamente vamos a asumir como verdadero. ¿Cómo continúa el proceso? Bueno, yo quiero buscar una expresión que sea más pequeña que esta, y entonces ahí es donde uno analiza ¿qué es más pequeño? ¿El entero superior de n medios a la j o n medios a la j? Y vuelvo a plantear la pregunta, muchachos, por favor piensen en lo que estoy diciendo. ¿Qué es más pequeño? ¿El entero superior de n medios a la j o n medios a la j? Bueno, si analizamos eso que acabo de indicar, lo que es más pequeño es n medios a la j, porque naturalmente el entero superior de ese valor va a ser un número más grande. Entonces, si yo cambio el entero superior de n medios a la j por n medios a la j únicamente, tengo una expresión más pequeña y por lo tanto estoy acotando inferiormente a la primera. Lo otro que también puedo observar es que es mayor, n más 1 medios o n medios. Y les vuelvo a plantear la pregunta, muchachos, ¿qué es mayor? ¿N más 1 medios o n medios? Y efectivamente n más 1 medios es lo que es mayor. Por lo que yo podría sustituir ese n más 1 medios simplemente por un n medios, desde el punto de vista de que esa expresión es más pequeña. Lo que no puedo hacer por la desigualdad que estoy formulando, que me está expresando que yo estoy encontrando algo que es más pequeño, es cambiar algo que es cambiar una expresión por algo que sea más grande. Eso sí no lo puedo hacer porque la desigualdad es mayor o igual de izquierda a derecha. Entonces, lo que sí es válido es cambiar algo, una expresión, ¿verdad?, por algo que sea más pequeño, pero no por algo que sea más grande, porque si no ya ahí la desigualdad mayor o igual no se estaría cumpliendo. Finalmente, muchachos, vean que esto es lo mismo que escribir n a la j entre 2 a la j multiplicado por n medios, y por leyes de potencias esto me va a quedar n a la j más 1 entre 2 elevado a la j más 1. Entonces finalmente, ¿qué es lo que he probado con todo esto? Que el valor absoluto de 1 a la j más etcétera más n a la j es mayor o igual que 1 entre 2 a la j más 1 por el valor absoluto de n a la j más 1. Entonces, ¿cuál es la constante real positiva de la cual está hablando la definición del omega? Esta, 1 entre 2 a la j más 1. Y ya con eso estaría aprobada la notación omega. Si esa sumatoria es O grande de n a la j más 1 y también es omega de n a la j más 1, ya estaría probado que entonces es teta de n a la j más 1. Y con eso ya la demostración estaría finalizada. Bueno, indiqué hace un rato que este desarrollo parte del hecho de que n es impar, ¿verdad? De que n es impar. Pero, ¿qué pasaría si n es par, ¿verdad? Bueno, si n es par, lo único que va a suceder es que cambien algunos detalles en la prueba.
Lo primero que ocurre, muchachos, es que ya no voy a hablar del entero superior de n medios, porque ya n medios es un entero. Entonces, en esta primera suma, esta expresión no va a llevar al entero superior, simplemente lo que escribiríamos ahí es un n medios elevado a la j directamente. ¿Ok? Entonces aquí quedarían n medios a la j, todos, o sea, ninguno va a llevar una parte entera. Y entonces en esta igualdad lo que quedaría en lugar de la parte entera superior de n medios a la j es un n medios a la j, ¿verdad? Y otro detalle importante es que si n es par, la cantidad de sumandos que quedan aquí ya no va a responder a la fórmula de n más 1 medios, porque si n es par, n más 1 me queda impar. Y entonces al dividir entre 2 ya eso no va a dar un entero. Resulta, muchachos, que si n es par, la cantidad de sumandos que quedan al empezar la suma en n medios a la j, simple y sencillamente va a ser n medios más 1. Esa es la diferencia en la fórmula. Y entonces en el siguiente paso todo seguiría exactamente igual, porque lógicamente n medios, este valor es más pequeño que n medios más 1, y llegaríamos ya al mismo resultado y con la misma constante c. Entonces lo que quiero indicar con esto es que el caso par de alguna manera pues está incluido en el caso impar, y para efectos de evaluaciones el único caso que me interesa es el impar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces pasemos al siguiente ejemplo. Bueno, en el siguiente ejemplo, tenemos una demostración similar, en términos de la técnica que hay que usar. Yo quiero probar que el logaritmo natural de n factorial es θ de n logaritmo natural de n. Quiero hacer esa demostración. Bueno, entonces, ¿cómo es que hago esa prueba? ¿Sí? Bien, resulta, muchachos, que ya habíamos visto que el logaritmo natural de n factorial, eso es una suma. Eso es logaritmo natural de 1 más, etcétera, más el logaritmo natural de n, ¿sí? De tal forma que en un ejercicio anterior, no sé si lo recuerdan, ya habíamos probado que esa suma era O grande de n logaritmo natural de n. Como aquí queremos probar un θ, volvemos a la misma idea que se planteó en el ejemplo anterior. Bueno, como ya probamos el O grande, no voy a volver a hacer esa demostración, pero el θ que implica probar el O grande y probar el omega. Entonces lo que nos faltaría demostrar en este ejercicio sería el omega, partiendo del supuesto de que asumiremos que ya lo grande había sido probado en un ejemplo anterior. Creo que era el ejemplo 3.5 o 0.6, ahí ustedes lo pueden revisar. Bueno, entonces me voy a concentrar en probar el omega, ¿verdad? Ya vimos la técnica que utilizamos en el ejercicio anterior, asumiendo que n es impar, ¿verdad? La idea para poder encontrar una cota inferior reside en comenzar esta suma en el entero superior de n medios. Entonces yo voy a comenzar la suma en el logaritmo natural del entero superior de n medios. Ok, ahí comienzo la suma. Con eso recuerden que lo que estoy haciendo es eliminando todos los términos de esta suma hasta llegar al centro. Y en el momento que yo llego al centro, ahí comienzo entonces la nueva suma, que es el logaritmo natural del entero superior de n medios. Eso me permite eliminar una cierta cantidad de sumandos de la suma original, y por eso es que estoy logrando determinar una cota inferior. Bueno, ¿qué hago ahora? En la nueva suma que tengo, cambio cada uno de los sumandos por el término más pequeño, que es el logaritmo natural del entero superior de n medios. Entonces, bueno, lo que va a ocurrir en este caso es que esta
expresión es mayor o igual a cambiar cada sumando por el logaritmo natural del entero superior de n medios. Todos los cambio por ese valor. Y como yo dije anteriormente, bueno, ¿eso a qué va a ser igual? A el logaritmo natural del entero superior de n medios multiplicado por el número de sumandos que tenemos aquí. Pero la cantidad de sumandos que tenemos aquí, si n es impar, siempre va a responder a la fórmula n más 1 dividido entre 2. Y ahora, muchachos, lo que va a suceder es que esta expresión es mayor o igual que el logaritmo natural de n medios por n medios. Entonces yo puedo cambiar el entero superior de n medios por n medios dentro del logaritmo porque n medios es menor que el entero superior. Y puedo de alguna manera también cambiar el n más 1 medios por n medios porque el n medios es más pequeño que el n más 1 medios. ¿De acuerdo? Bueno, pero no perdamos de vista la expresión a la cual hay que llegar. Hay que llegar a un n por el logaritmo natural de n, ¿verdad? Ya casi tengo eso. Por aquí está la n y por aquí está el logaritmo natural. El único problema que tengo es ¿cómo hago para poder sacar este 2 del logaritmo? ¿Hay alguna propiedad de los logaritmos que nos permite sacar ese 2? Y la respuesta, muchachos, si lo recordamos, es que no hay ninguna propiedad de los logaritmos que nos va a permitir hacer eso, porque si ustedes lo recuerdan, lo más que yo puedo decir es que el logaritmo natural de n medios, este lápiz no me ayuda mucho, ¿verdad? Bueno, pero bueno, lo estoy diciendo, ahí ustedes me van siguiendo, es que no me escribe muy bien. El logaritmo natural de n medios, ¿a qué es igual? Al logaritmo natural de n menos el logaritmo natural de 2. Entonces el logaritmo de un cociente no es el cociente de los logaritmos, es la resta de los logaritmos. Por lo tanto, yo no puedo sacar ese 2 así nomás. Sin embargo, es lo que necesito hacer. Si uno lo analiza, realmente lo que yo ocuparía hacer es garantizar que esa expresión es mayor o igual que el logaritmo natural de n dividido entre 2, o sea, saco el 2 del logaritmo, multiplicado por n medios, y si yo puedo hacer eso, ya llegué a lo que quiero, porque esto es igual a n, logaritmo natural de n, entre 4, y entonces en este caso, la constante real positiva de la cual habla la definición de la omega sería 1/4, y ya estaría probado. Pero lo que está en tela de duda aquí, muchachos, es ese paso, ¿verdad? Ese paso donde yo estoy afirmando que el logaritmo natural de n medios por n medios es mayor o igual que el logaritmo natural de n entre 2 por n medios. Ese es el paso que está en tela de duda, porque no hay ninguna propiedad que me permita sacar el 2. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Voy a tomar esa expresión por separado. Vamos a ver si puedo borrar esta cosa. Ok. Voy a tomar esa expresión por separado para ver si efectivamente es válido que yo afirme eso o no. Ok, entonces vean la estrategia. La estrategia aquí es suponer que eso es válido. Si yo asumo que la desigualdad es válida, debería obtener algo válido, ¿verdad? Entonces vamos a suponer inicialmente que esto es válido. Aquí borré el n medios. Entonces, el n medios yo lo podría cancelar con el n medios desde el punto de vista de que n es un número natural y eso no me va a afectar la desigualdad. De tal manera entonces que esa expresión lo que me va a implicar es que el logaritmo natural de n medios es mayor o igual que el logaritmo natural de n dividido entre 2. Y ya sé que este logaritmo es la resta, entonces esto del logaritmo natural de n menos logaritmo natural de 2
puedo pasar a multiplicar el 2 que está aquí dividiendo, y entonces me quedaría que esto es mayor o igual que el logaritmo natural de n, ¿verdad? Si multiplico el 2, acá sumando esto, me quedaría 2 logaritmo natural de n menos 2 logaritmo natural de 2, mayor o igual que el logaritmo natural de n. Y eso es como resolver una inecuación lineal. Bueno, ahí lo que tiene el logaritmo natural de n lo paso a un lado y lo otro lo paso al otro lado. Entonces yo voy a pasar este logaritmo natural de n a este lado y este 2 logaritmo natural de 2 a este otro lado. De tal manera que me estaría quedando que 2 logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n es mayor o igual que 2 logaritmo natural de 2. Ahora, esta resta es 1 logaritmo natural de n, porque lo que uno termina restando son los coeficientes numéricos. Entonces esto es logaritmo natural de n mayor o igual que logaritmo natural de 4, porque este 2 pasa a elevar al 2 que está dentro del logaritmo. Y finalmente esto implicaría que n es mayor o igual que 4. No es que los logaritmos se eliminen, no, es que yo saco un n a ambos lados para quitar el logaritmo. Recuerden que e elevado al logaritmo natural de x, eso es igual a x por una propiedad de los logaritmos. Bueno, entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que la desigualdad, esta desigualdad, que es la que requerimos que sea verdadera para hacer la demostración, esa desigualdad va a ser verdadera únicamente si n es un número natural mayor o igual que 4. Y entonces aquí lo que nos deberíamos de preguntar ¿es válido excluir el n igual a 1, el n igual a 2 y el n igual a 3? Porque la propiedad resulta que es verdadera a partir de 4. Recordemos la definición del omega. ¿Qué es lo que plantea la definición del omega? Que la desigualdad tiene que satisfacerse sobre todo el conjunto de los números naturales o exceptuando un número finito de ellos. Entonces, si esto es válido a partir de 4, se está cumpliendo con la definición del omega. Estaríamos excluyendo, sí, el valor de 1, 2 y 3, pero la definición me lo permite. La propiedad es válida a partir de 4 y ya eso completaría la demostración. Entonces, efectivamente, el logaritmo natural de n factorial es teta de n logaritmo natural de n. Ya eso completaría la demostración. Muy bien. Hay que practicar un poquito, muchachos. Yo entiendo que al principio pues uno ve una demostración de esta índole y tal vez no resulte tan clara, pero esto es pura práctica, de tal manera que los insto a tratar de volver a hacer las demostraciones solos para entender la técnica. ¿Ok? Bueno, y ya el ejemplo 3.14 hace referencia a encontrar una notación teta para un método que me dan acá, que se llama calcula otra suma. Y si uno observa el código, bueno, el análisis para lo grande, recuerden que lo habíamos hecho en términos de visualizar el código, y lo que habíamos propuesto es que si el código se fundamentaba en una asignación simple, lo que había que hacer para hacer el análisis de la complejidad del algoritmo era contar el número de veces que se realizaba esa asignación simple. Con el teta es lo mismo, ¿de acuerdo? Es la misma idea. Yo, por ejemplo, aquí observo que este método calcula otra suma, lo que hace es realizar una asignación simple que es p igual a p más 2. Entonces, si quiero analizar la complejidad del algoritmo, buscar una notación teta para eso, simplemente lo que tengo que hacer es contar el número de veces que se está asignando p igual a p más 2. Y ese conteo lo podemos hacer inclusive manualmente. Vean que si el i es igual a 1, yo analizo, cambio aquí el i por 1, entonces cuántas veces se está ejecutando el segundo for. El segundo for iría desde 1 hasta 1.
O sea que la asignación P igual a P más 2, si es igual a 1, se estaría ejecutando una vez. ¿De acuerdo? Una vez. Ok, una vez. A eso que tengo que sumarle el número de veces que se asigna P igual a P más 2 cuando I es igual a 2. Cuando I es igual a 2, entonces estaríamos cambiando aquí el I por 2. Por lo tanto, ¿cuántas veces lo estaríamos asignando? La variación de J es de 1 hasta 2. O sea, 2 veces. Bueno, y como sería racional concluir, si I es igual a 3, entonces se asigna 3 veces, si I es igual a 4, 4 veces, y así sucesivamente hasta llegar al máximo valor que es posible darle ahí, que es n. Entonces, esta suma que estoy escribiéndoles ahí, lo que está representando es el nivel de esfuerzo que hace el método calcula otra suma, o la cantidad de veces que se asigna P igual a P más 2. Pero, ¿qué fue lo que concluimos en uno de los ejemplos anteriores, en el ejemplo 3.12, perdón? Que si yo tengo la suma 1 a la j más 2 a la j más n a la j, demostramos que eso es teta de n a la j más 1. Y si comparamos estas dos sumas, son muy parecidas. Lo que sucedería, muchachos, es que en esta suma el j vale 1, ¿verdad? Porque esa suma es lo mismo que poner 1 a la 1, más 2 a la 1, más 3 a la 1, etcétera, más n a la 1. O sea que esto es teta de n a la 1 más 1, que corresponde a n al cuadrado. Entonces, ¿qué estaríamos concluyendo? Que una notación teta para este método calcula otra suma sería teta de n cuadrado, ¿verdad? Teta de n cuadrado. Sí, bueno, si yo no me acordara de este resultado, que es un ejemplo, digamos, sobre el cual estamos basando la conclusión, lo que uno puede hacer es realizar el cálculo a través de un límite, porque, bueno, esa sería una primera forma de resolución. Una segunda forma de resolución sería la siguiente. Bueno, siempre concluir que la suma 1 más 2 más etcétera más n está representando el número de veces que se asigna P igual a P más 2. Pero ¿de qué otra manera entonces podría probar que eso es n teta de n cuadrado? Bueno, usando un límite. Como esto es una sumatoria, que es la suma de Gauss, de hecho, es la suma para ir variando desde 1 hasta n. Recuerden que uno puede utilizar el límite para poder demostrar este tipo de notaciones. Déjenme ampliar aquí un poquito la expresión. Y entonces yo puedo ampliar el límite, ¿verdad? Puedo ampliar el límite y tomaría simplemente o más bien, vamos a ver, bueno, el límite puede ser una opción, pero tal vez lo más sencillo sería encontrar una fórmula para esa suma, en primer lugar, cosa que ya muchos de ustedes conocen cuál es la fórmula, ¿verdad? Pero si no la recuerdan, matemática me la va a devolver. La fórmula es esta expresión, n, bueno, un medio de n por 1 más n. Esa es la fórmula de la suma de Gauss. Y entonces de alguna manera ya eso me hace intuir que, como ese es el resultado de esa suma, esto muy probablemente va a ser teta de n cuadrado, porque este polinomio es un polinomio cuadrático. Pero ¿cómo formalizo la demostración? A través del límite. Entonces yo tomo el límite del cociente que nos interesa en este caso, que sería el de esta función, que es la sumatoria, dividido entre n elevado al cuadrado, haciendo variar n
hasta infinito. Voy a presionar Shift Enter y observo entonces que el resultado de ese límite me está quedando un número real positivo, y que garantizaba un resultado que habíamos visto de la generalización del límite, que si el límite da un número real positivo, la función que está en el numerador es teta de la función que está en el denominador. Y cuando vimos la parte de lo grande, lo que dijimos es que no era teta, sino que era o grande, pero eso no contradice este resultado, porque recuerden que si la notación existente ahí es teta, es porque es o grande y omega al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos probando con esto? Que la sumatoria original es teta de n cuadrado, porque el límite me está dando un número real positivo. Es otra forma de resolver el mismo ejercicio. Y por supuesto que yo pude haberle pasado al límite la sumatoria como tal y me va a dar el mismo resultado. Sin embargo, quise mostrar primero el resultado de la sumatoria para entender por qué colocaríamos en el denominador del límite el n a la 2. Entonces ya ahí estaría probado, ¿sí? Muy bien, muchachos, esa sería la idea de ese ejemplo. Ya les iba a preguntar si alguno tenía alguna pregunta, ¿verdad? La fuerza de la costumbre, pero bueno. Pasemos al ejemplo 3.15. En el ejercicio 3.15 es similar, me dan un método que se llama calcula más productos, y lo que yo quiero es pues encontrar una notación teta para este método. Y vemos que el método está basado en un while, y si lo recordamos con respecto a lo grande, cuando venía un while teníamos que usar logaritmos. Bueno, esto no va a ser la excepción. Ciertamente el ejercicio se va a resolver como si se tratara de un o grande, aunque en realidad lo que estamos buscando es un teta, ¿verdad? Una notación teta. Bueno, si esto fuera un o grande, lo que yo ya les había indicado es que básicamente lo que uno hace es razonar cuál es la forma que va tomando la variable que controla la entrada al ciclo while. En este caso estoy hablando de i. Resulta que esta es la forma en cómo varía i, y en la iteración k décima es igual a i en la iteración k menos 1 dividido entre 2, y eso lo que genera es una relación de recurrencia, ¿verdad? Estamos hablando de la relación de recurrencia, i sub k igual a i sub k menos 1 entre 2, ¿ok? Donde i en la iteración 0, veámoslo aquí, es igual a n. Cuando no hemos iterado, el valor inicial que tiene la variable i es n. Entonces podemos emplear, muchachos, el comando rr del paquete Billcretas para ¿y esto por qué me apareció ahí? Bueno, falla técnica. Bueno, voy a poner ahí menor. Voy a levantar el paquete Billcretas. Así no lo tengo instalado. Voy a instalarlo. Ay, disculpen, es que tenía marcada ahí la herramienta de texto de este software. Bueno, voy a instalar un minutito el paquete, que en esta máquina no lo había instalado. Ok, entonces voy a instalar el paquetillo. Ok, y ahora sí, voy a usar entonces el comando rr, ¿sí? Y le paso los datos. El coeficiente para esta relación de recurrencia es 1/2, y la condición inicial es n. Yo le voy a decir que quiero que me resuelva eso con respecto a k, y tengo que usar la opción de inicio porque
la condición inicial está empezando en 0, y recuerden que la opción de inicio la usamos siempre que la condición inicial no empiece en 1. Entonces voy a ejecutar, aquí me falta una coma, y esto me daría entonces la fórmula 2 a la menos k por n. O sea que la variable i en la iteración, después de iterar k veces, sería la forma n, ¿verdad? Dividido entre 2 elevado a la k. Bueno, ya tengo la forma de esa variable. Entonces recuerden que ahora el procedimiento consiste en negar la condición de entrada del while, que es esta. Si yo niego i mayor o igual que 1, obtendría naturalmente i menor que 1. Entonces yo voy a asumir que después de k iteraciones, esta variable i es menor que 1. Como ya obtuve la forma de la variable i, entonces lo que hago ahí es reemplazarla, y nos estaría quedando un n entre 2 elevado a la k menor que 1, o sea que n nos quedaría menor que 2 elevado a la k, y recordemos que en esa expresión lo que nos interesa es despejar k, porque k es lo que cuenta el número de veces que se está realizando la asignación p igual a p por 3, y eso es lo que a resumidas cuentas estamos contando. Entonces, para despejar k necesito aplicar un logaritmo natural a ambos lados, o un logaritmo en cualquier base, siempre y cuando sea una base mayor que 1, de tal manera que esta k pasaría a multiplicar, y nos estaría quedando que el logaritmo natural de n sería menor que k por el logaritmo natural de 2. Despejando k, pues nos queda que k tiene que ser mayor al logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de 2. Y recuerden que ahora lo que hacemos es asumir que existe una constante real positiva, donde k va a tomar la forma del logaritmo natural de n dividido entre el logaritmo natural de 2 más esa constante. Con esa constante lo que estamos haciendo es asumir que k es el entero superior del logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de 2. Y bueno, hasta aquí básicamente el procedimiento ha sido exactamente igual a una demostración con un O grande. ¿Sí? Realmente ahí lo que hubiéramos intuido es que esto es O grande del logaritmo natural de n, porque lo que habíamos visto ya es que el O grande se obtiene al quitar todo lo que es constante de k, ¿verdad? Y lo que es constante sería el logaritmo natural de 2, que está ahí dividiendo, y la constante c, que no sabemos quién es, pero eso es una constante real positiva. Pero bueno, no perdamos de vista que lo que nos interesa no es encontrar un O grande, sino encontrar una notación teta, ¿verdad? Y hasta aquí, de alguna manera, pues lo que hemos concluido es simplemente que k, que es el número de veces que itera el while, o que se asigna a la variable p igual a p por 3, es un O grande. Hemos intuido que es un O grande del logaritmo natural, pero ¿cómo es que formalizábamos esa demostración? Bueno, a través del límite. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es, otra vez está la herramienta de texto. Vamos a ver. Ok, lo que tendríamos que hacer es tomar el límite de k, ¿verdad? Y k nos dio el logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de 2 más una constante c, y en el denominador colocaríamos
el logaritmo natural de n, que es lo que estamos intuyendo que es el O grande. Entonces voy a indicar que n tiende a más infinito y hago el cálculo. Entonces ejecuto esto, me estaría indicando que esto es 1 entre el logaritmo natural de 2. Recuerden que el log en matemática es logaritmo natural, ¿de acuerdo? ¿Y qué estoy concluyendo? Bueno, esto es un número real positivo, ¿verdad? Entonces el resultado del límite me está dando un número real positivo. Si el resultado del límite es un número real positivo, entonces recordemos que la notación asintótica presente ahí, más que un O grande, es un teta. Por eso estaríamos finalmente concluyendo que cálcula más productos es teta del logaritmo natural de n. Y en un inicio de este ejercicio les indiqué que realmente la metodología de resolución es la misma de lo grande. Si ustedes ven, comenzamos el ejercicio como si se tratara de un O grande. ¿Cuál es la única diferencia? Que estaríamos buscando que este límite, cualquiera que fuese, dé un número real positivo. Si el límite da un número real positivo, además de estar mostrando un O grande, o demostrando más bien, lo que estamos demostrando es una notación teta, ¿de acuerdo? Y ya ahí quedaría resuelto. Bueno, esta sería la idea, y ya con esto, muchachos, estaríamos terminando la parte de análisis de algoritmos. Hasta aquí llega el examen primer parcial. Si todo sale bien, Dios quiera que así sea, primero por nuestra salud pública y también por el avance de nuestro curso, pero así como están las cosas momentáneamente, el examen primer parcial quedaría para el viernes 17 de abril, que es el viernes después de Semana Santa. Entonces tomen en cuenta esa fecha. Naturalmente esto está sujeto al hecho de que la situación a nivel nacional mejore, ¿verdad? Esperamos que realmente así sea. Y recuerden que la vía de comunicación que voy a estar empleando para poder subir noticias y otras cosas es el grupo de Facebook. Normalmente yo no presiono a nadie para que se incorpore en ese grupo, porque hay personas que no les gusta usar Facebook y cosas por el estilo. Sin embargo, por la situación en la cual nos encontramos, les voy a pedir que por favor todos se integren para poderlos estar actualizando, ¿verdad?, con decisiones que se tomen por parte de las autoridades en la universidad y también en la escuela de informática, y cualquier cambio que surja, ojalá positivo, pues ahí lo estaré informando. Y si alguno del todo pues no quiere incorporarse, nada más les pido pues que estén atentos con algún compañero que esté en el grupo de Facebook para que se estén refrescando con respecto a las decisiones que se van tomando. Esperemos que todo, repito, muchachos, pues salga de la mejor manera para nosotros y para el país en general. Bueno, esta clase es la clase que les iba a impartir el martes 17, ayer, el martes 17 de marzo. Entonces voy a dejar el video hasta acá, y lo que nos tocaría para la clase del viernes es comenzar con el tema de relaciones binarias. Gracias.